Cuaderno de Economía llega gracias a Yachai. Crea tu tienda online hoy mismo en yachai.live. Oh, the market's not so good today. Your stocks look kinda sick. In fact, they all drop down a point each time the tickers tick. Hola, en el Perú prácticamente y en concreto el periodismo económico no existe, salvo honrosas excepciones como las de Rumi Ceballos desde la República Economía. En general y en concreto, repetimos, el periodismo económico, el periodismo de divulgación de información financiera o de mercados, al menos y de momento en términos locales, pues no existe. Está ausente de la oferta mediática local, ¿no? Lo que hay sí son publicaciones que podríamos definirlas como una suerte de subprensa económica, publicaciones de nicho, ¿no? Lo que es extremadamente gracioso e interesante, pero en realidad son publicaciones que se convierten en una suerte de repositorios de datos crudos, de datos aburridos, publireportajes de un determinado, digamos, gremio empresarial. Son repositorios estas publicaciones, esta subprensa económica local, que son básicamente o se han convertido básicamente en plataformas de difusión de determinada casta o gremio de empresarios, ¿verdad? Y evidentemente en un centro de divulgación social en modo PR, ¿no? Lo dicho, de la gran multinacional o de la gran corporación. Y es que esta subprensa sí es nociva, sí es tóxica. Lo vimos o fuimos testigos de ello en el año 2019, cuando, por ejemplo, tras la muerte de dos adolescentes en en un restaurante de comida rápida, automáticamente la empresa, la prensa, este tipo de prensa o subprensa económica, diseñó un prácticamente public reportaje a favor de las inversiones que realiza un gran conglomerado multinacional de comida rápida, ¿no? Importándoles pues un pepino el tema de precariedad laboral o precariedad de contratos o de informalidad al interior del mundo formal del empleo local, ¿verdad? Son básicamente tribunas, ¿no? Tribunas de mal o desinformación en función a mercados, cotizaciones, en función a macroeconomía, dándole tribuna solamente o tan solo a sus economistas, gestores, que hablan pues disparate o dislate y medio en función a pronósticos del tipo de cambio, en función a, digamos, alarmistas noticias, en función a una inflación en caso suba determinado candidato a la presidencia, donde hablan de un panorama de la inversión pública desastroso y donde evidentemente el apocalipsis cierra con esos titulares enormes o a través de titulares enormes indicando que el dinero de las cuentas individuales de las AFP se la va a comer el cuco, ¿no? Entonces eso nos obliga o nos lleva a concluir que básicamente también esta subprensa económica se vale de la de ignorantiam, que es un tipo de falacia donde tú, como no tienes manera de comprobar o validar o confirmar el dato, lo das por cierto, ¿verdad? Bien, soluciones. La autorregulación evidentemente no es una solución para esta subprensa económica, no funciona. ¿Por qué? Porque funciona esta subprensa o depende, ¿no?, de la publicidad, de un ingreso de publicidad que evidentemente se le otorga un sector importante de la gran empresa, ¿no? Hablar de un tribunal de ética con ellos, con esta prensa o subprensa económica es muy difícil. ¿Por qué? Porque la ética justamente es libertad, libertad de ser mejores y más valiosos periodistas. Y cuando tú tienes a la gran multinacional que te financia vía publicidad tu caja chica, bueno, es muy difícil hablar de libertad y evidentemente hablar de ética, ¿no? Podríamos hablar, sí, de códigos morales, de normas, de reglas morales, pero todo eso se diluye cuando bien llega el cheque por ingreso por publicidad, ¿no? Podríamos aprender un poco más de economía. Claro, podría ser. Yo no soy de los que cree que tú tienes que ser economista para escribir de economía. Yo pienso que sí podrías ir más allá, en cambio, y comenzar a escribir interesantes historias alrededor de un dato duro, alrededor de un número duro, ¿no? Cosa que no se hace a nivel local, ¿verdad? Porque tenemos una prensa de nicho, ¿no?, que solamente escribe para una élite empresarial. Y evidentemente una solución podría pasar por aprender a propósito de la realidad social y económica del Perú, ¿verdad? Y es que esta subprensa económica tiene que cambiar. Este año hemos visto cómo ha atacado, ha petardeado
las posibilidades de hacer las cosas bien desde la difusión e información periodística, han petardeado a través de sus titulares ad ignorantiam, difundiendo pánicos y miedos innecesarios, ¿no? Pero ojo que la opinión pública, y ese es el gran error de esta prensa económica, subestiman a la opinión pública. Y decía, ojo, porque la opinión pública, no es tonta, no es para nada tonta. Muchas gracias. Tener una web es señal de éxito. Compra tu dominio y hosting en yachay.lat y proyecta tu negocio en grande. Yachay.lat, tu tienda online hoy.